Tony Rodríguez. Hola, ¿qué tal amigos de su podcast Hablando con Tony Rodríguez? Y estamos el día de hoy con Rudy Artola, sí, Rudy Artola. Él es teólogo y también es católico, así es Rudy, eres Así católico. es, así. Cuéntame un poco acerca de tus estudios, ya que estudiaste teología, teología bíblica, y cuéntame acerca de eso un poco, sobre tu vida, un poco acerca de los estudios. Sí, bueno, primero, ¿verdad? Gracias por invitarme a este canal, a este espacio. ¿Verdad? Te agradezco mucho, ¿verdad? Y me gusta también compartir conocimientos que Dios lo ha dado, ¿verdad? Que Dios bendiga a la audiencia y a ti por haberme invitado en tu canal. Sí, yo recibí actualmente, ¿verdad? Una licenciatura en teología acá en Nicaragua y posteriormente, ¿verdad? También bachillerato en teología también y un posgrado, ¿verdad? También en lo que es de la escatología, que es sobre los tiempos futuros, los tiempos que vienen, ¿verdad? Para esta tierra, ¿verdad? Y podemos compartir un poco, ¿verdad? Para que aprendamos de lo que Dios nos ha regalado y lo que nos espera en el futuro y algunos eventos que tenemos que entender como creyente, como personas, como la humanidad entera debe entender los tiempos y lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y pues aquí estamos para responder algunas preguntas en el nombre de Jesús. Bueno, estaremos hablando en este episodio acerca de la guerra que hay entre el pueblo de Israel e Irán, ya que como ustedes saben que lleva estos meses, semanas, conflicto entre el pueblo de Israel contra Irán, y sobre todo en estos días que se ha metido Estados Unidos de lleno a esta guerra, ya que el presidente de los Estados Unidos bombardeó lo que fueron 3 plantas nucleares. Así que estaremos conversando con el teólogo Rudy Artola acerca de este tema tan importante que a muchas personas le interesa. Pero quiero comenzar las preguntas en esta noche acerca de esto, y la primera pregunta sería, ¿cómo interpreta usted desde una perspectiva teológica el conflicto actual entre Israel e Irán? Sí, sí. La parte teológica no todos quizás entiendan y existen muchos conceptos en cuanto a esta naturaleza, a este conflicto. Van a mencionar que en la Biblia se menciona Irán, pero no como Irán. Irán aparece en la Biblia en Esdras, Nehemías, en Esther, Daniel, Ezequiel. En muchos libros se menciona Irán, pero lamentablemente no dice un conflicto directo con Israel. Sale como imperio persa, un imperio que domina en el mundo actual de ese tiempo toda la media luna fértil que es Medio Oriente en ese tiempo. Pero exactamente que en estos tiempos iba a ocurrir este ataque entre estas dos naciones no sale en sí profetizada, sino que sí podemos ver que Irán ha sido enemigo de hecho de Israel, pero como imperio. No hay una profecía exacta que diga que Irán va a tener conflicto con esta nación en estos tiempos, pero podemos relacionarlos con los tiempos que Israel siempre iba a tener en amistades con los países vecinos, iba a tener amistades porque Dios así lo destinó, Dios así lo dejó por causa de alguna desobediencia que él y que Israel iba a tener, iba a levantar a los países vecinos para que Israel fuera educado y para que sea obediente a Dios. Entonces, el nombre de Irán es algo nuevo, o sea que la gente le llama al país de Irán, pero esto ya viene desde antes, pero el nombre en sí como Irán es algo nuevo. Irán es cuando ya se independiza, como imperio es persa, pero vemos que aparece Elam en la Biblia, descendiente de Sem, porque en Génesis capítulo 10 versículo 22 ahí sale para dónde se fueron a vivir esta descendencia, y se fue para donde es actual Irán. Entonces la descendencia Elam, como aparece en la Biblia, y en Ezequiel, en Jeremías aparecen profecías de hecho negativas que va a pagar Elam. Elam aparece en esa profecía refiriéndose al mismo Irán, que va a pagar. Aparece el arco de Irán, el arco de Elam, dicen en otras versiones, pero refiriéndose al mismo Irán, que va a ser castigado por un ataque posible que le haga a Israel.
va a ser por la maldad que él ha hecho, va a tener su paga según algunos escritos del Antiguo Testamento y según algunos otros escritos sagrados de otras religiones. Sale Irán, pero como Elán, exactamente, para que así la gente quizás que lo quiera buscar, que lo busque como Elán, que no busque como Irán, que no aparece en todos los escritos así, más en los antiguos, nunca va a salir Irán. Es una palabra nueva, de hecho, cuando se independiza de los demás países. Y cuando yo en estos tiempos que lo agarra un Estado islámico y es una religión prácticamente, entonces le cambia de viaje el nombre de Persia, ¿verdad? Que los persios le habían dado ese nombre y le pasan a Irán. Pero, ¿qué papel cree que juega la religión en el origen de mantenimiento de este conflicto? Para esa pregunta, obtener una respuesta, tendríamos que definir la palabra religión. En el libro de Número, capítulo 30, todo el capítulo 30 del libro del Taná, del Torá, Pentateuco, que es el libro sagrado de los judíos, ahí aparece un capítulo entero sobre la palabra religión. Para poder responder esta pregunta, debemos de definir religión y ver nuestra audiencia cómo maneja el concepto de la palabra religión. En sí, la religión no tiene que ver en este conflicto. Religión es ligar, religión es pegarse, y la Biblia dice estrictamente pegado a Dios, estar junto a Dios, seguir los conceptos de Dios. La religión, recuerde que como creyente no hay una religión mundial, que tengamos un jefe mundial, un líder mundial en religión. Hay religiones que aceptan a Cristo, hay religiones que están del lado de Israel, hay religiones que están del lado de Irán, hay grupos, movimientos, ¿verdad? Que hay diferentes pensamientos, diferentes opiniones. Entonces, para decir la religión, en mi punto de vista, como creyente, como teólogo, como estudiante de la Biblia, no tiene que ver en este asunto, porque creo que se me convirtiendo como en ya geopolítica en ese particular. Pero yo, para mí, no tiene que ver nada la religión, porque ¿a quién acudiríamos? No tenemos un líder mundial de la religión. Hay tantas que no podría haber qué religión podría interceder en ese conflicto, o qué religión estaría interesada en ese conflicto, que se diera o que nunca acabara, o que sí se acabara y que haya paz. No hay una religión en sí que digamos, que diga que esto se acabe o que diga que esto siga. No hay un líder mundial para poder definir esa parte. Bueno, pero incluso para la religión católica que tiene el Papa, el actual Papa, ¿verdad? Que no ha dicho ni una palabra sobre este tema. Como usted acaba de mencionar ahorita en este momento, de que no hay ningún líder religioso mundial. Y sobre todo para los católicos, el Papa, que es su líder religioso, no ha dicho ni una palabra acerca de este conflicto que hay ahorita en Irán e Israel. Bueno, recuerde, Irán no es cristiano. Israel tampoco, en su mayoría no son cristianos. Claro, existen ortodoxos, existen cristianos mesiánicos, existen creyentes de diferentes grupos religiosos, pero en sí, cuando hablamos de una religión católica, la más popular, no puede echar manos tampoco, porque no es una guerra religiosa. Sí, sí, No claro, es puede, una guerra territorial, se puede decir. es correcto, no puede intervenir, porque no es religiosa realmente esta situación. Pero ¿este conflicto tiene alguna base en profecías bíblicas o textos religiosos, ya sea que usted mencionó hace poco algunos textos, pero en sí, ¿tiene algunos textos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Sí, vea, hay no solo la Biblia, tenemos también el Tanaj, tenemos también Torá, Pentateuco, Cábala, y por qué no decir el Corán, ¿ya? El Corán, capítulo 89, versículo 7, menciona a Irán en sí, menciona a Irán completo, pero lamentablemente en que va a pagar. Sale Irán, sale Faraón, que va a pagar, que van a tener un castigo, ¿ya? Eso dice el Corán. Y si lo venimos al libro de Jeremías, Jeremías también tiene completito, una rúbrica completa, una lectura completa sobre el castigo de Elán, que va a ser quebrado el arco de Elán, que va a estar en los muertos, va a estar más abajo de la tierra. Hay profecías que Elán, ¿verdad? Que Elán, ya habíamos dicho al principio,
Elam va a ser castigado por parte de Jehová. Y concuerdan estos dos escritos sagrados para la religión islámica y para el judaísmo, que es la Torá y el Tanaj, que lo manejan ellos. Y nosotros como cristianos creemos en la parte del Antiguo Testamento, como cristianos creemos que Elam, ¿verdad?, va a tener su paga porque esos escritos se van a cumplir. Y tenemos que conocer todo lo que es la Biblia para conocer cuestión de futuro, cuestión de lo que se avecina para las naciones y para el mundo entero. Ya habíamos hablado anteriormente de que es el padre religioso de los católicos como el Papa, ¿verdad? Pero hablando un poco acerca de este tema, pero ¿qué responsabilidad en sí tienen los líderes religiosos hoy enfrentar estos conflictos internacionales? Sí, me atrevo a decir, ¿verdad? Quizá la audiencia no agarre controversias. Existen las 5 grandes religiones del mundo, ¿verdad? Que es el judaísmo, ¿verdad? El budismo, el cristianismo. Tenemos, ¿verdad?, todas las religiones que se practican en la India, el islamismo. Tenemos las 5 religiones, ¿verdad?, más grandes del mundo. Lo que tenemos que ver como un líder religioso es educar a nuestra feligresía, educar a todo lo que pertenecen a una iglesia, a una sinagoga, lo que pertenecen a una capilla, porque las diferentes religiones se le llaman diferentes nombres a donde ellos se congregan. Educarla sobre la situación de la guerra que siempre van a estar. Educar a nuestra feligresía que lo que está aconteciendo no es religioso y no es con nosotros. Los líderes religiosos deberían de adoctrinar más a lo de ellos para que no cometan el error y no opinen cualquier cosa, sino que no puede hacer más que educar a lo de ellos para que conozcan qué significa este conflicto, para que conozcan a qué se refiere y que conozcan que no es con nosotros este pleito, ¿verdad? Es lo único que yo, en mi punto de vista, podría recomendar a los líderes religiosos: no instarlo a la guerra, no instar a que tengan una opinión, no instarlo a que la balanza se incline a un lado, sino que tengamos, ¿verdad?, cómo educar y adoctrinar a los devotos a nuestra religión, por decir algo. ¿Cree usted que este conflicto puede tener un significado escatológico de fin de los tiempos según la Biblia o el Corán? Claro. Podemos acomodarlo en rumores de guerra. No puedo más en otro lado, porque las guerras siempre han estado, claro, pero con diferentes países. Pero cuando ya se meten con Israel, ya cuando tocan a Israel, ya cuando el conflicto es con Israel, ya debemos nosotros de ponerlos en alerta. Si es un país con Israel, recuerde, la mayoría de las religiones concordamos que Israel es el reloj del mundo, el reloj de la iglesia, porque como manejamos los cristianos, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver con los últimos tiempos. No me atrevo a decir fin del mundo, porque hay muchas cosas que tienen que acontecer que aún no han pasado para yo poder decir que es un fin del mundo. Hay gente opinando de un lado, de otro lado, pero realmente debemos de tener conocimiento pleno para poder tirar una respuesta exacta. Yo diría que sí se relaciona con los últimos tiempos, porque son rumores de guerra, según Mateo, ¿verdad? Y los conflictos que hablan muchos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, también Lucas, los evangelios se ponen de acuerdo, y también el libro Apocalipsis sobre estos acontecimientos, esta guerra. Pero recuerde que hay una parte que dice que aún no es el fin. Guerra, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Entonces, sí se relaciona, pero en rumores de guerra podría llegar hasta ahí, porque falta todavía mucho para el fin, hablando escatológicamente. ¿Cómo puede la fe ayudar a interpretar o sobrellevar este tipo de situaciones geopolíticas? Todo creyente, todo cristiano, todo practicante de la Biblia, toda persona que acepte el Nuevo Testamento, porque hay religiones que no aceptan el Nuevo Testamento, no quieren las cartas paulinas, no aceptan a los evangelios, peor al Apocalipsis. Entonces, todo creyente cristiano obediente a Dios debe de saber cuál es el papel de Israel en esta tierra, porque si no, vamos a vivir en un conflicto religioso, teológico,
es un conflicto ideológico también, si no nos ponemos de acuerdo el papel de Israel en la Biblia. Otra pregunta. ¿Cree que Dios Digamos, está actuando o hablando a través de este conflicto? Y si está hablando, ¿de qué forma está hablando Dios? correcto, sí. Estamos claros de que en la Biblia se mencionan guerras, pero en esta guerra eh, hay pueblo de Dios elegido por Dios. Y hoy que existe la iglesia. ¿Cómo le habla a la iglesia? Lo decía antes, rumores de guerra. Cuando esto acontezca, le dice a la iglesia, a nosotros, que la redención está cerca. Y que Israel le está hablando para educarlo. Yo siempre he dicho, en algo falló Israel y le mandó a los enemigos, le activó a los enemigos. Jueces capítulo 3, versículo 3 nos dice, Israel dejó a 5 reyes para que le hiciera la guerra a Israel para cuando él esté desobediente. O sea, en otras palabras, estos reyes le van a servir a Dios para educar a Israel y disciplinar a Israel cuando se desvíe del camino que Dios le ha dejado, ¿verdad? En cuanto a la ley, porque ellos son de la ley. Cuando ellos quieran relevarse contra Dios, Dios activa a estos reyes para que eduquen a Israel. Sí, Dios está hablando por medio de esta guerra y a tanto al pueblo de la iglesia y al pueblo que él eligió y lo hizo santo, a Israel. Y debemos de preocuparnos como creyentes y el amigo también que no ha buscado de Dios, debemos preocuparle, que son tiempos difíciles. Viendo que entró en estos días el país de Estados Unidos al conflicto, como el presidente Donald Trump bombardeó 3 plantas nucleares, mi pregunta es, ¿qué papel juega Estados Unidos según la Biblia o no tiene ningún papel según la Biblia? En mi punto de vista, yo diría, la Biblia no menciona a Estados Unidos, ¿verdad? Yo diría que no tiene un papel escatológico, un papel de profecías. Yo, desde mi punto de vista, y basado en algunos, ¿verdad?, estudios, no sale Estados Unidos en la Biblia, no sale resaltando, haciendo un tipo de papel. Pero sí se menciona, Estados Unidos sale como todas las naciones. Muchos textos en la Biblia, Dios dice, y me daré a conocer a todas las naciones. Ahí va a Estados Unidos, de seguro que sí, donde dice, prediqué el evangelio a todas las naciones. Ahí también. Y este evangelio se ha predicado en todas las naciones. Ahí donde sí sale Estados Unidos. Pero que él intervenga a apoyar a Israel hacia Irán, no hay nada escrito, nada estipulado. Pero sí, mi punto de vista, también digo algo. Estados Unidos, para mí, ha leído la Biblia, hace sencillamente actuar conforme a lo que dice la Biblia. Ya lo decía más antes, dice en Génesis 12:3, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, le dijo a Israel. Entonces, lo que Estados Unidos está haciendo es actuando inteligente, apoyando al pueblo, ¿verdad?, que es de Dios, y el que bendiga a Israel va a ser bendito también. Pero sí, él no sale resaltando en ninguna profecía. Algunos lo relacionan con los países del norte, con los reinos del norte, que esa frase sale en la Biblia, en muchos escritos del Antiguo Testamento, pero en sí Estados Unidos no existía para ese tiempo, para que los escritores pudieran mencionar exactamente Estados Unidos. Ni siquiera América estaba. Entonces creo yo que no sale. Hay mucha gente que se atreve a dar opiniones con respecto a Estados Unidos en la Biblia. Es muy tajante, muy pronto, es una respuesta muy, no sé, no puede decir algo sin confirmación, sin probar en sí, pero sí solo se sale reslumbrando donde dice las naciones. Ahí sí es donde puede salir Estados Unidos. Bueno, ya para terminar esta entrevista contigo, Rudy, muchas gracias ahora por tus palabras, pero una última pregunta. ¿Cómo cree usted que terminará este conflicto? Bueno, basado en la Biblia, basado en algunas investigaciones, basado en redes sociales, pues, gente creyente, Israel va a ser el vencedor. Dice el libro de Josué, nadie te podrá hacer frente. Dice Salmo 121, no se adormecerá el que guarda a Israel. Entonces, ¿usted cree entonces que la guerra va a seguir? O sea, que va a haber todavía más escalada en este conflicto. Vea, para darle la respuesta,
requiere de analizar muchos aspectos. Por ejemplo, si decimos que es la guerra de la gran tribulación, todavía sigue la iglesia. Yo sé que algunos amigos vean el video, van a decir que la iglesia pasa la gran tribulación, que ese es otro tema que no lo podemos profundizar aquí, pero sí yo le digo, es conflicto. Si es el de la gran tribulación, la iglesia no está aquí. Entonces no puedo decirle si va a seguir o no. Si el Armagedón, la iglesia tampoco está acá, porque el Armagedón pelea contra Cristo, según Apocalipsis. Entonces, si esto de ahorita es rumor de guerra, ¿verdad? Esa es la leve tribulación que confundimos muchos a veces con la gran tribulación, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahí en mucho detalle porque es un tema muy aparte, pero yo digo que esta guerra, en mi punto de vista, va a tener su fin. Recuerde, todavía no se ha hecho un gobierno mundial y yo sé que también van a ver esta entrevista y van a tener puntos de vista diferentes teólogos, por lo que hay diferentes líneas de teología. No todas las teologías son las mismas, tampoco me voy a meter allí, pero yo sé, ¿verdad?, que hay muchos aspectos a estudiar para decirles si se va a acabar o no se va a acabar. Solo le puedo decir con seguridad y certeza que Dios guarda a Israel y lo ha demostrado en la guerra de los 6 días, que estaba ahí metido Rusia, estaba Egipto, y sencillamente Israel le ganó. Y si lo vamos a la Biblia, ha peleado con los asirios, ¿verdad? Ha peleado con los filisteos, y siempre Israel sale victorioso. Entonces yo creo que esta guerra es una más de las que salen en la Biblia, es un acontecimiento más que Israel siempre sale victorioso. Por ahí dicen que Israel va a desaparecer. No hay una sola profecía que diga que Israel va a desaparecer. Sí ha estado en cautiverio, ha ido al exilio, en la diáspora, pero nunca ha dejado de existir ese pedazo de tierra que Dios bendijo y eligió para que su pueblo estuviera ahí. En mi punto de vista, esta guerra, Israel-Irán, no es eterna ni para siempre. Va a haber un vencedor y por lógica y por naturaleza y por creyente en Dios y manejador de la Torá, va a ganar Israel. Bueno, muchas gracias, Rudy, por tus palabras, por esta entrevista que me has brindado. Y a ver qué termina este conflicto entre el pueblo de Israel contra Irán, ya que esto sigue todavía y esperemos que esto sea en paz, como dicen muchas personas, ¿verdad? Que este conflicto se haya terminado. Así que, chicos, muchas gracias por esta entrevista y nos vemos en el próximo capítulo de su podcast Hablando con Tony Rodríguez.